Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Romina Caras, trabajo en el Departamento de Bioterio y Cáncer Experimental del área de investigación del Instituto Roffo, y en el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la participación de los neutrófilos en la evolución tumoral, así como también sobre la función de las NETs, que son estas trampas extracelulares de neutrófilos que pueden ver ustedes en las fotos, son esas redes, esas rayitas, son eso las NETs. Como ustedes saben, el cáncer es una patología caracterizada por células que se dividen descontroladamente y van adquiriendo múltiples mutaciones, por lo cual un tumor está formado por diferentes subpoblaciones de células tumorales y cada una de estas células está rodeada por un complejo microambiente denominado estroma, el cual está compuesto por células endoteliales de la circulación sanguínea y linfática, fibroblastos estromales, células mesenquimales, propias de cada ambiente tisular, matriz extracelular, así como también una gran variedad de células del sistema inmune innato y adaptativo. Es importante aclarar y recordar que existe una constante comunicación entre las células, ya sea por contacto célula-célula, así como también a través de factores solubles. Uno de los factores solubles más estudiados en la oncología son las enzimas proteolíticas, que están implicadas en diferentes procesos fisiológicos y patológicos, como el desarrollo embrionario, la involución, la cicatrización de heridas, enfermedades inflamatorias como el cáncer, así como también durante la formación de metástasis. Dos de las más importantes son las metalloproteasas o las MMPs, así como también las UPA, es el activador de plasminógeno tipo uroquinasa. En condiciones fisiológicas normales, la actividad proteolítica de estas enzimas está controlada durante la transcripción, así como también a través de sus inhibidores. Pero en condiciones patológicas, este equilibrio se desplaza hacia un aumento de la actividad de estas enzimas, lo cual conduce a un aumento de la degradación de los tejidos y de la fibrina, interviniendo en etapas de la progresión tumoral como en la proliferación, adhesión, migración, diferenciación, angiogénesis, autofagia, apoptosis, así como también durante la evasión del sistema inmune. El crecimiento tumoral inicial tiene una fase hipóxica, pero para que el tumor prolifere le tiene que llegar nutrientes, los cuales están presentes en la sangre, y para que esto ocurra es fundamental la llegada de sangre al tumor. La angiogénesis es un proceso fisiológico que consiste en la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de un lecho vascular existente, el cual juega un rol fundamental durante la reproducción, el desarrollo embrionario y la reparación de heridas. En los últimos años se ha demostrado que los tumores tienen diferentes mecanismos por los cuales promueven la formación de estos nuevos vasos sanguíneos, quizá a través de la liberación de citoquinas y factores específicos. También lo hacen a través de la asociación a los leucocitos, como los neutrófilos polimorfonucleares, los cuales al infiltrar el tumor secretan diferentes factores como constatina M y el VEGF, así como también las metalloproteasas. También se ha demostrado que la degradación y remodelación de la matriz extracelular promueve la liberación de otros factores que promueven la formación de estos nuevos vasos sanguíneos. Como ustedes saben, no todas las células liberadas del tumor primario tienen la capacidad de metastatizar. Menos del 1% de las células neoplásicas que entran en la circulación son viables, y solo el 0,1% de estas células sobreviven para producir tumores secundarios o nódulos metastásicos. Para que un tumor evolucione, las células que forman parte de este deben tener la capacidad de proliferar, así como también la de formar nuevos vasos sanguíneos. Y para poder formar un nódulo metastásico, las células tienen que ser capaces de escapar del tumor primario, para lo cual tienen que degradar la matriz extracelular, llegar a la circulación, sobrevivir al estrés de la circulación, así como también al ataque de las células del sistema inmune, para luego adherirse al endotelio, extravasar y finalmente colonizar el órgano y proliferar. Para poder hablar de los neutrófilos polimorfonucleares, primero tenemos que hablar sobre el sistema inmune, el cual está compuesto por una gran variedad de células y mediadores biológicos, que interactúan en una compleja red asegurando la protección del organismo frente a patógenos, manteniendo al mismo tiempo la autotolerancia. Como ven, está formado por dos ramas, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata nos provee una respuesta rápida, pero inespecífica. En cambio, la inmunidad adaptativa nos provee una respuesta eficiente y específica, pero es más lenta.
También, como pueden ver en esta diapositiva, los neutrófilos forman parte del grupo de los nanocitos y están dentro de la inmunidad innata, pero muchos autores demostraron que los neutrófilos son capaces de presentar antígenos, por lo cual podrían formar parte también de la inmunidad adaptativa. En el humano, los neutrófilos polimorfonucleares son los leucocitos más abundantes en circulación y representan entre el 50 y el 70% de todos los leucocitos circulantes. Utilizan diferentes estrategias de defensa y proporcionan señales a otras células del sistema inmune que liberan factores que atraen aún más neutrófilos, prolongando su sobrevida. Su tiempo de vida media en circulación es relativamente corta, entre 6 y 8 horas, y bajo estímulos específicos pueden prolongar su sobrevida. Son células terminalmente diferenciadas, con núcleo segmentado y abundantes gránulos citoplasmáticos, que al activarse exponen numerosos receptores sobre la membrana plasmática que son necesarios para reconocer y eliminar agentes patógenos. Cada vez hay más evidencias que demuestran que los neutrófilos no solo participan en la defensa frente a microorganismos, sino que también intervienen en la inmunovigilancia tumoral. La secreción de moléculas como proteasas y elastasas por parte de los neutrófilos puede impactar en la remodelación de la matriz extracelular, necesaria para la progresión del tumor, así como también tienen la función de reclutar aún más neutrófilos. Por lo tanto, la estricta regulación de los neutrófilos es vital, ya que tiene una capacidad citotóxica significativa y están implicados en las lesiones tisulares. En las últimas etapas de activación ocurre uno de los pasos claves en el ciclo de vida de los neutrófilos. Es la producción de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, a través de un proceso llamado estallido respiratorio. Hay que aclarar que las especies reactivas del oxígeno abarcan una gran variedad de radicales libres que contienen uno o más electrones desapareados. Como se puede ver en los recuadros rojos, la enzima NADPH oxidasa es una molécula clave en este proceso, ya que es la responsable de dar inicio al estrés oxidativo. En el recuadro rojo también se puede ver el producto de la reacción de la enzima NADPH oxidasa, que es un oxidante débil, pero este superóxido da comienzo a otras reacciones que dan origen a radicales más potentes, como el peróxido de hidrógeno a través de la enzima superóxido dismutasa, que se ve en color amarillo, y el ácido hipocloroso a través de la enzima mieloperoxidasa, que se ve en color celeste. Debido al amplio poder citotóxico y su potente capacidad de modular la respuesta inmunológica, la producción desregulada de radicales libres puede tener un efecto perjudicial sobre los tejidos. Se han observado marcadores del estrés oxidativo y nitrosante en muchas enfermedades como el Alzheimer, diabetes, Parkinson y cáncer, por lo que es necesario mantener el equilibrio entre la producción y la eliminación de estos radicales libres. El reclutamiento masivo de neutrófilos en los sitios de infección es una de las etapas más importantes en la inmunidad innata. Ante la presencia de estímulos proinflamatorios, el endotelio de los vasos que irriga el tejido inflamado exhibe modificaciones en el patrón de expresión de moléculas de adhesión. Estas constituyen la señal desencadenante para que los polimorfonucleares inactivos circulantes comiencen a activarse, migrando a los focos inflamatorios para luego adherirse al endotelio vascular y extravasarse en respuesta a estímulos quimiotácticos. En una primera etapa existe una adhesión transitoria, que es una unión débil y reversible, que reduce la velocidad de circulación de los neutrófilos, y en esta etapa intervienen principalmente las moléculas selectinas. La reducción de la velocidad de circulación de los neutrófilos a través de la unión débil con las selectinas permite una adhesión más firme, por lo cual se detiene el rodeamiento. En esta etapa, las selectinas deben clivarse para así, a través de una cascada de señales, poder expresarse en la superficie diferentes integrinas como CD11B o MAC1, la cual permite esta unión más firme. Finalmente, luego de la adhesión firme, existe la diapedesis y la transmigración, en donde los leucocitos se comprimen y atraviesan las células endoteliales que forman la pared del vaso sanguíneo, donde migran a través de un gradiente de concentración de quimiotractantes hacia el sitio de infección.
La homeostasis de los neutrófilos se mantiene por un equilibrio dinámico entre la granulopoiesis, el almacenamiento y la liberación desde la médula ósea, la eliminación y la destrucción. Para mantener la homeostasis en el organismo, la producción constante de nuevos neutrófilos necesita ser compensada por la eliminación de la misma cantidad de células. Hasta hace unos años se creía que había solo dos vías de muerte celular para los neutrófilos. Una es la que se produce como consecuencia de una lesión tisular masiva conocida como necrosis, mientras que muchas otras células del organismo mueren a través de un mecanismo más refinado, no inflamatorio, dependiente de la energía celular llamado apoptosis. Pero en el año 2004 se ha descrito que los neutrófilos tienen otra vía de muerte celular diferente a la apoptosis y a la necrosis, denominada netosis. Histológicamente se puede observar desintegración de la envoltura nuclear, pérdida de las membranas internas, desaparición de organelas y finalmente mezcla y liberación del contenido nuclear y citoplasmático. En esta diapositiva les dejo una lista de algunos inductores biológicos que tienen la capacidad de activar a los neutrófilos para que estos sinteticen y liberen las NETs. Hay que recordar que la cantidad de NETs a liberar, así como también la cinética del proceso o el mecanismo por el cual los neutrófilos tienen la capacidad de sintetizar estas NETs es variable y depende del estímulo. Si les interesa este tema de las NETs, les aconsejo que lean la bibliografía que está abajo, la cual está en castellano y es muy completa. En esta otra diapositiva les dejo solo para que vean que existen dos mecanismos hasta el momento para formación de NETs. Una se llama vía NOX2 dependiente, en donde depende de la enzima NADPH-oxidasa y de la autofagia. Y la otra es la vía DOX2 independiente, en la cual no depende específicamente de la enzima NADPH-oxidasa, pero sí depende de la entrada de calcio a la célula y de la producción de especies reactivas del oxígeno en la mitocondria. Como se habrán dado cuenta, estoy repitiendo mucho a la enzima NADPH-oxidasa, y eso se debe a que es una enzima muy importante en diferentes patologías, como por ejemplo la enfermedad granulomatosa crónica, en donde estos pacientes tienen un defecto en una de las subunidades de la enzima NADPH-oxidasa, por lo cual esta enzima no puede activarse y no puede desencadenar la cascada para producir todas las especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno. Entonces, estos pacientes padecen infecciones bacterianas recurrentes en piel, pulmones, nariz e intestino. Además, al no poder activarse la enzima NADPH-oxidasa, los polimorfonucleares de estos pacientes son incapaces de sintetizar y liberar NETs, por lo cual pueden morir por diversas infecciones que solo se resuelven por estas redes. Como comenté en unas diapositivas previas, Bregman, en el año 2004, descubrió una nueva forma de muerte celular en los neutrófilos, a la cual denominó netosis. En un primer comienzo, la función que tenían estas redes era solo la de contener y eliminar microorganismos, pero con el paso de los años se fueron descubriendo nuevas funciones que tienen estas redes. En primer lugar, el núcleo de estas células pierde su forma lobulada característica. La eucromatina y heterocromatina se homogenizan. Se rompe la membrana nuclear, se rompe la membrana de los gránulos citoplasmáticos, se mezcla el contenido citoplasmático y nuclear. Finalmente se rompe la membrana celular y el contenido es liberado al espacio extracelular. En esta diapositiva les dejo una lista de los componentes presentes en las NETs, que en realidad es el contenido de los neutrófilos. Entonces, las NETs o las trampas extracelulares de neutrófilos son fibras o redes extracelulares que proporcionan una barrera física que contienen y eliminan a los microorganismos. Esta estructura fibrosa limita el daño generando una inflamación local y hay que tener en cuenta que estas redes pueden promover la trombosis y la coagulación. Hay que recordar que la capacidad de los neutrófilos de liberar NETs no es exclusiva de los humanos, ya que se ha encontrado en otros organismos. También la netosis ocurre en enfermedades infecciosas, así como también en enfermedades no infecciosas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los neutrófilos y la progresión tumoral. Los neutrófilos están presentes
desde el inicio de la formación del tumor, así como también durante toda la progresión maligna. También se ha demostrado que tienen un rol dual. Puede inhibir o prevenir la progresión del tumor, así como también puede promover la progresión. Entonces, los neutrófilos pueden tener un fenotipo antitumoral, o N1, o TAN, que es neutrófilo asociado a tumor 1, o puede tener un fenotipo protumoral, o N2, o TAN2. Y todo esto depende de los factores que lo rodean. En diversos modelos tumorales se observó una asociación entre los neutrófilos y las células metastásicas durante el proceso de arresto y extravasación. Esto permite considerar dos posibles caminos a través de los cuales los neutrófilos podrían favorecer la migración de la célula tumoral a través de la barrera endotelial. En primer lugar, está la secreción de mediadores biológicos y adhesión célula-célula, en donde la liberación de proteasas, especies reactivas de oxígeno y elastasas incrementaría la permeabilidad microvascular, facilitando la extravasación de la célula tumoral. Las células neoplásicas circulantes pueden unirse al neutrófilo a través de un mecanismo dependiente de moléculas de adhesión, a través de la integrina 2-beta e ICAM-1, agregarse, extravasar para sobrevivir en circulación y metastatizar. Por otro lado, también está la formación y secreción de NETs, en donde las fibras de ADN, elastasa y otros factores presentes en las NETs pueden retener y otorgar protección a la célula neoplásica, promoviendo la proliferación y la angiogénesis, así como facilitar su extravasación y anclaje en los sitios premetastásicos. Les dejo este trabajo para que vean una nueva función que tienen las NETs, en donde esta red actúa como un factor quimiotáctico para atraer a células tumorales en circulación y así formar nuevos nódulos metastásicos. La inflamación es una respuesta protectora localizada inducida por agentes infecciosos, por daño celular o tisular. Es iniciada, mantenida y resuelta por una compleja interacción entre células inmunes y no inmunes. El organismo posee una batería de agentes proinflamatorios que inician y regulan esta respuesta, y agentes antiinflamatorios que controlan la finalización del proceso. Entonces, para un buen funcionamiento del organismo, debe existir un equilibrio controlado entre los factores pro y antiinflamatorios, y si este equilibrio se desplaza, puede dar comienzo a diferentes patologías. Las células tumorales, así como las células del sistema inmune, tienen la capacidad de producir y secretar diferentes factores como prostaglandinas, las cuales tienen diferentes funciones en el organismo. Intervienen en las respuestas inflamatorias, promoviendo la vasodilatación y la permeabilidad de los tejidos, permitiendo el paso de los leucocitos. Las prostaglandinas se sintetizan a partir del ácido araquidónico por la acción de diferentes enzimas, como por ejemplo las ciclooxigenasas. Los antiinflamatorios no esteroideos, o los AINES, pueden contribuir a la resolución de un proceso inflamatorio, impidiendo la síntesis de prostaglandinas, inhibiendo competitivamente el sitio activo de las COX. También se ha descrito que algunos AINES tienen un mecanismo de acción antiinflamatorio independiente de la inhibición de la producción de prostaglandinas. Por ejemplo, algunos antiinflamatorios no esteroideos intervienen en los primeros pasos de la migración de los neutrófilos, como por ejemplo el diclofenac y la indometacina, disminuye la expresión de la selectina L, y como dijimos en un comienzo, las selectinas L juegan un papel clave en el inicio de la respuesta inflamatoria, ya que media la adhesión inicial. Si es clivada, el neutrófilo no puede adherirse al endotelio, lo que impide completar su proceso de activación, impidiéndose en consecuencia el desarrollo de la respuesta inflamatoria. Como les dije al inicio de esta clase, yo trabajo en el Departamento de Bioteria y Cáncer Experimental de acá del Instituto Roffo, y nuestro grupo ha estudiado extensamente un adenocarcinoma de pulmón murino denominado P07, de origen espontáneo, así como también su línea derivada LP07, que induce en el huésped síndromes paraneoplásicos como hipercalcemia, caquexia y leucocitosis a expensas de neutrófilos polimorfonucleares, siendo un modelo interesante y poco frecuente en la literatura.
pudimos demostrar que los neutrófilos favorecen el crecimiento del tumor primario, su diseminación metastásica e inducen caquexia. También vimos que los polimorfonucleares que obtenemos de los ratones portadores del tumor secretan un mayor nivel de factores proinflamatorios y que presentan una morfología compatible con un estado de mayor maduración. Les dejo esta diapositiva solo para que vean las diferencias y las similitudes que hay entre los neutrófilos humanos y murinos en la etapa de maduración. La indometacina administrada en forma oral en el agua de bebida de los ratones redujo el crecimiento del tumor LP07 subcutáneo, disminuyó la incidencia metastásica, así como también la expresión de los síndromes paraneoplásicos. También pudimos observar mediante fotografías que se alteró el estado de maduración de los neutrófilos. Hemos observado que el tumor y el tratamiento in vivo con indometacina afectan diversas características fenotípicas y funcionales de los neutrófilos, lo cual a su vez afecta la evolución del tumor. Como describimos, los polimorfonucleares inactivos en circulación poseen un tiempo de vida media muy corta y suelen morir por apoptosis. En presencia de estímulos específicos, los neutrófilos sobreviven por periodos de tiempos mayores, retrasando su muerte. Y en el caso de nuestro modelo tumoral, este hecho beneficiaría su progresión. Entonces quisimos estudiar el efecto de las células LP07 sobre la sobrevida de los neutrófilos. Entre otras cosas, pudimos ver que el tumor modifica el tiempo de sobrevida de los neutrófilos, ya que los polimorfonucleares provenientes de ratones portadores del tumor, que es la barra roja, tenían una mayor viabilidad in vitro con respecto al grupo control, y esto se correlaciona con una disminución en la apoptosis. Esto puede deberse a que el tumor LP07 libera, entre otros factores, interleuquina 6 y GM-CSF, que activa los neutrófilos inhibiendo la apoptosis. Luego quisimos ver si los factores liberados por las células tumorales en el medio condicionado tenían la capacidad de modificar aún más la sobrevida de estas células, y pudimos ver tanto en los neutrófilos que provienen de ratones normales, así como también de los ratones portadores del tumor tratados con indometacina, la sobrevida aumentaba aún más y se correlacionaba con una disminución en la apoptosis. En cambio, en los neutrófilos que venían de ratones portadores del tumor sin tratar no veíamos efecto, y esto se debe a que estos factores que fueron liberados por las células tumorales ya estuvieron en contacto con estos neutrófilos. Por lo cual, podemos concluir que las células LP07 secretan factores que prolongan la sobrevida de los neutrófilos, inhibiendo su apoptosis, y que en este caso el tratamiento con indometacina no modifica este efecto. Durante el análisis de viabilidad de los neutrófilos mediante microscopía de fluorescencia, observamos que los polimorfonucleares poseían núcleos con diversas morfologías, las cuales correspondían a diferentes estadios de maduración. También observamos la presencia de fibras o redes extracelulares que provenían de algunos neutrófilos. Estas observaciones coincidían con datos bibliográficos, donde se describen a las redes extracelulares como fibras de ADN, y se las relaciona con un tipo de muerte celular diferente a la apoptosis y la necrosis, denominada netosis. Por lo cual, el descubrimiento de estas NETs en estas células, en este modelo tumoral, fue un simple hallazgo de casualidad. En esta diapositiva solo les muestro que tuvimos que hacer diferentes ensayos y pruebas para comprobar que lo que estábamos viendo eran estas trampas extracelulares de neutrófilos y no era simplemente ADN libre. Luego quisimos estudiar la capacidad que tienen estos neutrófilos en este modelo tumoral para liberar estas NETs, y quisimos jugar un poco con los tiempos y con los estímulos. Y concluimos que la formación de NETs depende del tiempo de incubación, del estado de activación de los neutrófilos y del estímulo exógeno con el que se los haya incubado. Entonces quisimos estudiar el rol de las NETs sobre las células LP07.
Entonces lo primero que hicimos fue obtener los neutrófilos polimorfonucleares de los ratones portadores del tumor CELO7, los estimulamos para que generen las NETs. Luego, sobre esas NETs, incubamos las células LP07 y volvimos a incubar para ver el efecto. Observamos, tanto en los cocultivos de las células tumorales LP07 y NETs, como en los cultivos de NETs, la presencia de estas redes luego de 36 horas del inicio de la incubación. También observamos que las células LP07 se presentaban con su morfología normal, pero agrupadas y rodeadas por las redes de las NETs, a diferencia de lo observado en el cultivo control, donde las células se encontraban distribuidas en monocapa. En las fotografías de abajo pudimos estudiar la viabilidad de los cultivos y observamos que las células LP07 se encontraban refringentes con su membrana celular intacta, concluyendo que estaban vivas. Con todos estos resultados podemos decir que las células tumorales tienen la capacidad de promover la sobrevida de los neutrófilos, así como también promover la liberación de NETs, que el agregado de agentes exógenos aumenta aún más la producción de NETs, que luego de 36 horas de incubación estas redes permanecen en cultivo sin degradarse, y que, en base a todos estos resultados, la función de las NETs no es la de eliminar a las células tumorales, sino que parecería como que las protegen. Entonces, como mini resumen, podemos decir que las células LP07 tienen la capacidad de activar a los neutrófilos, que estos neutrófilos tienen una mayor sobrevida, lo cual genera neutrofilia, que estos neutrófilos tienen la capacidad de liberar las trampas extracelulares de neutrófilos, y que estos neutrófilos cambian su funcionalidad y tienen un fenotipo protumoral. Para correlacionar un poco las NETs con la clínica, acá les dejo varios trabajos. En este, por ejemplo, estudian cortes histológicos de muestras de pacientes con sarcoma de Ewins y ven presencia de neutrófilos asociados a tumor activados, así como también de NETs. Y lo que ellos pudieron correlacionar, que aquellos pacientes que tuvieron una recidiva son los pacientes en donde encontraron presencia de NETs en estos cortes. En este trabajo de cáncer de colon ven que la presencia de los neutrófilos y de las NETs disminuye al alejarse del tumor. Entonces utilizan esta información como una herramienta útil para la determinación del margen quirúrgico adecuado. En este trabajo demuestran la relación que hay entre los neutrófilos activados, las NETs, las células tumorales en circulación y las metástasis, y demuestran cómo las NETs envuelven y rodean a estas células tumorales en circulación y, a diferencia de la primer función por la que se las describía a los neutrófilos, no eliminan estas células tumorales, sino que las activan y promueven su malignidad. En este trabajo utilizan diferentes modelos de tumores sólidos y hematológicos, humanos y murinos, y demuestran cómo los tumores liberan diferentes factores al medio que activan en los neutrófilos, promoviendo la formación y liberación de NETs, y concluyen que existe una asociación entre el estado protrombótico con la formación de las NETs. Esta diapositiva la dejo solo para recordar o recalcar la importancia y la correlación que hay entre las NETs y las trombosis. Hay pacientes que tienen ausencia de trombosis, pero a pesar de eso tienen una condición de hipercoagulación. Y una posible explicación, una posible respuesta es esto. Es el proceso inflamatorio y la formación de NETs. Y este último trabajo que les dejo, de cáncer gástrico, demuestra cómo la eliminación de las NETs a través de las DNasas, que lo que hace es clivar al ADN, disminuye las metástasis y disminuye el estado de hipercoagulabilidad. En esta diapositiva les dejo una imagen de un trabajo, de los tantos trabajos que hay, que hablan sobre posibles blancos terapéuticos para eliminar las NETs y de esta forma atacar diferentes patologías en donde estas redes están implicadas. Estas imágenes se las dejo solo para que sepan que los neutrófilos expresan PDL1 en su superficie. Entonces el PDL1 del neutrófilo se puede unir con el PD1 del linfocito T, impidiendo que destruya la célula tumoral.
Entonces acá vemos una nueva función del neutrófilo, un fenotipo protumoral. Acá les dejo algo de información del último trabajo que realizamos entre el Departamento de Bioterio del ROFO y el área de investigación, en donde estudiamos la participación de los neutrófilos y de las NETs sobre unas células tumorales de cáncer de mama BT4-CT4, que son HER2 positivas, y estudiamos el efecto de las NETs en los cultivos en 2D, o sea en monocapa, y en cultivo 3D en esferoides. Con todos los ensayos pudimos concluir que las células tumorales BT4-CT4 pueden modular la activación de los neutrófilos promoviendo la liberación de NETs, y que estas NETs no fueron citotóxicas hacia los esferoides. Y con estos resultados podemos hipotetizar que debido a la formación y localización de las NETs, estas redes protegerían a las células tumorales de la agresión celular del sistema inmune y podrían estar implicadas en la resistencia de tratamientos con anticuerpos al bloquear su unión a los receptores correspondientes. En esta diapositiva lo que intenté es esquematizar la hipótesis de nuestro último trabajo para explicar el por qué creemos que las NETs estarían protegiendo a las células tumorales LP07. Y esto se debe a que la ubicación de las NETs impediría que las células del sistema inmune, así como también diversos factores solubles y anticuerpos, lleguen a la superficie de la célula tumoral. Les dejo un resumen para que recuerden la importancia que tienen los neutrófilos y las NETs en la oncología, así como en otras enfermedades inflamatorias. Y que los neutrófilos no son solo una célula más del sistema inmune. Para terminar, les dejo unos trabajos por si alguien está interesado en estar actualizado sobre las NETs en este tema que es la pandemia del COVID-19. Como habrán escuchado, los neutrófilos y las NETs juegan un rol importante en esta enfermedad. En este trabajo recientemente publicado, demuestran, entre otras cosas, la presencia de NETs en el suero de pacientes COVID-19, así como también demuestran la presencia de diferentes factores solubles en el suero de estos pacientes, los cuales tienen la capacidad de activar a los neutrófilos para liberar NETs. En este trabajo describen cómo el virus entra al organismo a través de las células epiteliales y cómo la entrada de este virus activa diferentes células, como por ejemplo los neutrófilos, promoviendo la síntesis y la liberación de NETs, así como también de otros factores que promueven aún más el reclutamiento de más neutrófilos, promoviendo aún más la liberación y síntesis de las NETs. Y en este trabajo podemos también ver un poquito más de lo mismo, que es la importancia de la participación de las NETs en esta patología que es el COVID-19, y podemos ver la responsabilidad que tienen con respecto a la formación de los trombos, así como también de la acumulación de la mucosidad en los pulmones. Y en estas imágenes, que forman parte del mismo trabajo, muestran diferentes posibles blancos terapéuticos para administrar a los pacientes COVID-19, que en realidad lo que están atacando acá es la formación o la síntesis de las NETs. En esta review describen nuevamente los posibles blancos terapéuticos para pacientes COVID-19, los cuales atacarían a los neutrófilos o a las NETs. Y también demuestran la implicancia que tienen la síntesis de las NETs con respecto a la hiperinflamación desarrollada en las últimas etapas de esta enfermedad. Bueno, les agradezco mucho, espero que les haya interesado este nuevo tema, principalmente lo de las NETs, la importancia que tienen las NETs en el proceso inflamatorio y en la oncología. Y cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, cualquier trabajo que necesiten, pueden escribirme
y yo con gusto les responderé. Muchísimas gracias.